Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que estés viendo este video de acá. El día de hoy estamos acá para desarrollar un tema más del curso de geografía. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad? El tema que vamos a desarrollar es la geomorfología. ¿Qué entendemos por geomorfología? Básicamente, la geomorfología va a estudiar lo que serían los tipos de relieve que existen sobre la superficie terrestre, ¿no? Por eso la etimología geo, que significa tierra, morfo, que significa forma, y logía, estudio de la forma de la tierra. Pero cuando hablamos de la geomorfología, nos vamos a enfocar en esta clase en específico en lo que sería la geomorfología del Perú, ¿ya? Entonces, para eso vamos a dividir a nuestro hermoso país en cuatro macroregiones, lo que es la macroregión del Océano Pacífico, la macroregión de la costa, sierra y selva. Adelante. Muy bien. En la costa peruana, estimado estudiante, tienes que entender que hay bastantes relieves y uno de estos va a ser esta imagen de acá. Esta imagen de acá nos muestra un tipo de relieve característico de la costa, ¿no? Donde vemos la presencia de ¿qué, profesor? De arena, pareciera de desiertos, ¿no? Vemos la presencia de flora. Este lugar se le conoce como Oasis de Huacachina. Es un lugar 100% turístico y es uno de los relieves que vamos a encontrar en la costa. No es el único, va a haber más, ¿ya? Muy bien, para eso hay que entender qué es la macrorregión de la costa. Bueno, básicamente, estimado estudiante, es una estrecha franja, ¿ya? Es una estrecha franja comprendida entre el mar y la cordillera de los Andes, ¿no? Como puedes ver acá, acá está la cordillera, la cordillera de los Andes, y acá tenemos al Océano Pacífico o el mar peruano, ¿no? El mar de Grau también se le puede decir. Muy bien. Y recuerda que la altitud siempre va a ser, en caso de la costa, de 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Muy bien, profito. Sus características. Bueno, la costa es esta zona de acá. Mira, mira. Es esta zona de acá. ¿Ya? Específicamente es esta zona de acá que voy a pintar. Esta zona de acá, del Perú. Como dice, ¿no? Es una estrecha franja, sí, porque parece una franja y es bien estrecha, es bien delgadita, es bien esbelta, ¿no? A eso corresponde lo que sería la macrorregión de la costa. Así que, profesor, ¿esto cuánto equivale? Si todo el Perú consideremos que es un 100%, ¿cuánto equivale, estimado docente, lo que sería la costa? Aproximadamente se calcula que esta parte de nuestro territorio equivale a un 10 a 12%, ¿ya? O sea, es una décima parte la costa de todo el territorio peruano. Su aspecto que vamos a encontrar acá es árido. Y tú me preguntarás, pero Profito, ¿por qué es árido? Esto va a ser debido a la escasez de lluvia. ¿Y qué más, profe? ¿Y qué más? Y la influencia del mar frío. ¿Qué sucede acá? Mira, nuestro mar es frío, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Qué sucede? Al ser frío, no va a haber lo que es evaporación. Y cuando no hay evaporación, no hay condensación. O sea, no se van a formar nubes y no va a haber lluvias. Entonces, como vemos, por esa parte del mar no hay presencia de lluvias. Ahora, ¿cuál es la otra causa de que también no haya lluvias? Porque, profesor, usted sabe, todos sabemos
que las nubes no solamente van a venir pues del océano, profesor, también pueden venir de lo que serían la sierra y la selva. Tienes razón, estimado estudiante, tienes razón. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la cordillera de los Andes, como dice ahí, es como un grupo de montañas que está ahí. ¿Y qué sucede con este grupo de montañas, estimado profesor? ¿Sabes cuál es el detalle, estimado estudiante? Que este grupo de montañas es como una gran muralla que no permite que las nubes que están en la selva o a veces hasta en la sierra circulen correctamente. No circulan, se quedan ahí estancadas, a veces en la selva o a veces en la sierra. ¿Y qué sucede? No llegan las lluvias o no llegan las nubes a lo que sería la costa. Ese es el motivo, uno de los motivos por el cual la costa va a ser árido, ¿ya? Y va a haber bastante presencia de desiertos. Tienes que saber también, estimado estudiante, que la costa se divide en tres sectores, ¿ya? Costa centro, costa norte y costa sur. Como ves ahí abajo también dice costa norte, su equivalencia sería Piura y Tumbes. Costa centro encontramos a los departamentos de Lambayeque, La Libertad, Ancash. Y costa sur, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. ¿Cuál es el punto de referencia, Profito, para dividir a la costa? Es esto de acá. Como te das cuenta, es como un pequeño bracito que le sale al Perú, ¿no? Eso es obviamente corteza, pero tiene la forma de un pequeño bracito, ¿no? A ese tipo de relieve de costero se le conoce como península. Y esta península se llama península de Illescas, ¿ya? Igual acá tiene otro pequeño bracito. A eso, profesor, ¿cómo se le llama? Península de Paracas. Muy bien. Entonces, esos son los límites para determinar los sectores de la costa. Un dato más que debes conocer de la costa es que va a ser la región más poblada. ¿Cómo dijo Profito? La región más poblada, ¿ya? La región más poblada. Muy bien, la más poblada. Aproximadamente se calcula que el 58% de la población se ubica en esta macrorregión que es la costa. Así que a tener en cuenta. Muy bien, listo. Ahora, la costa, aparte de solamente ser la costa, tiene subdivisiones, o sea, distintos tipos de geomorfología. Por ejemplo, comencemos con la geomorfología submarina. Como dice el nombre, va a ser la geomorfología que va a estudiar el tipo de relieve debajo del océano, por eso submarina, ¿no? Y profesor, nuestro tipo de relieve del océano está comprendido por ¿cuánto? Está comprendido por cuatro sectores. El zócalo continental es el primer sector. Luego tenemos al talud continental, el segundo sector. Luego tenemos a la fosa marina, es el tercer sector. Y finalmente a la dorsal de Nazca, que sería el cuarto sector. Cada uno tiene ciertas características que debes conocer. Por ejemplo, comencemos con el zócalo continental. El zócalo continental corresponde a esta zona de acá, toda esta zona de acá. Entonces, como te das cuenta, es una suave pendiente. ¿Por qué? Porque obviamente va a ser del nivel del mar, que es la medida, va a ir para abajo, ¿no? ¿Cuántos metros, profesor? Aproximadamente 200 metros bajo el nivel del mar es lo que alcanza el zócalo, ¿ya? En esta parte del relieve submarino vamos a encontrar riqueza ictiológica. ¿A qué se refiere? Que vamos a encontrar bastantes peces con flora y fauna, ¿no? Submarina, ¿no? Peces, plantas submarinas y demás. Esto gracias a que los rayos del sol caen en esta zona y permite que cosa la fotosíntesis, ¿ya? Así que ese es el motivo. Otro dato interesante del Zócalo es también que nos va a brindar recursos. Por ejemplo, en esta zona del Zócalo se va a poder extraer lo que sería el petróleo, también algunos lugares, ¿no?
Esos son los datos que debes conocer del zócalo. Ahora pasemos al segundo sector, que sería el talud. El talud corresponde a esta zona de acá hasta esta zona de acá. A esta zona de acá que estoy pintando se le conoce como talud continental. El talud continental, a diferencia del zócalo continental, ya no es una suave pendiente, sino es una brusca pendiente. ¿Por qué, profesor? Porque está cayendo desde los 200 metros hasta los 5000 metros bajo el nivel del mar, ¿no? A este lugar también se le puede conocer como un cañón submarino, ¿no? Un cañón submarino, saben que es una caída brusca, pero debajo del mar, ¿ya? Muy bien. Pasemos al tercer sector. ¿Cuál es el tercer sector, profesor? El tercer sector, estimado estudiante, se conoce como fosa marina. Y la fosa marina corresponde a esta zona de acá. Esta zona de acá. ¿Ya? Ahora tú me dirás, profesor, ¿qué es una fosa marina? Es una grieta. Es una grieta que constantemente se está fracturando. Esto debido a la convergencia o subducción de dos tipos de placa. Tenemos la placa de Nazca, a ver con color azul, placa de Nazca, ¿ya? Y la placa que estaría acá sería la placa sudamericana. Como te das cuenta, estos dos tipos de placa, tanto placa sudamericana como placa de Nazca, están chocando. La placa de Nazca se está yendo para esta zona y la placa sudamericana para esta zona, lo que genera un tipo de grieta entre las dos que constantemente se está haciendo más profunda y se calcula que la profundidad es más de los 6000 metros bajo el nivel del mar. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente terminamos con esta parte que sería la dorsal de Nazca. Profesor, ¿qué es la dorsal de Nazca? Bueno, la dorsal de Nazca corresponde a la placa continental del Nazca. ¿Qué sucede en esta placa, profesor? En esta placa hay un sector en donde se está separando la misma placa, se está rompiendo también. Pero en este caso no está haciendo una subducción, sino está haciendo una convergencia, una separación, ¿no? Lo cual provoca que se abra y permita la emanación de qué, profesor? De magma, ¿verdad? El magma emana debajo del océano Pacífico y se solidifica en esta zona de acá, generando qué cosa? Generando un tipo de cordillera, pero es una mini cordillera, ¿no? Que durante millones y millones de años va a estar creciendo y creciendo y creciendo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a eso corresponde lo que sería la geomorfología submarina, que también es parte de la costa. Ahora pasemos a la geomorfología litoral, que también es parte de la costa. La geomorfología litoral se va a enfocar más que todo en esta zona de acá. Esta zona que estoy pintando de rojo, esta zona de acá. ¿Ya? Estos tipos de relieves que vamos a encontrar justo en la costa, en el litoral. El litoral es esa zona donde la corteza continental y las aguas del océano chocan a esas zonas. Y hay ciertos relieves que tienen sus nombres. Entonces vamos a conocer cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos al cabo, ¿qué es este tipo de relieve de abajo? ¿No? ¿Qué es este tipo de relieve de ahí? Como vemos, es un pequeño sector de la corteza continental que está sobresaliendo, ¿no? Luego de ahí tenemos algo que sería el golfo, que corresponde ya a este sector de acá. A este sector de acá que ves, este borde se le conoce como un tipo de relieve geomorfológico golfo, ¿ya? Como te das cuenta,
En este tipo de relieves es de utilidad para el ser humano, ya que acá puede hacer sus actividades económicas como la exportación e importación mediante transporte fluvial, los cuales serían los barcos, ¿no? Y los muelles también. Y la mayoría de golfos, bueno, se desarrollan en ciudades, como ves en esta imagen de acá, ¿ya? Luego de eso vamos a encontrar los islotes. Un islote es un tipo de relieve igual a una isla, pero es más pequeña y pues está fragmentado por la erosión de las olas del mar. Muy bien. Luego de ahí, profesor, vamos a encontrar una península. Básicamente la península es todo este relieve de acá. A esto se le conoce como península. A este tipo de relieve, como ves, se le conoce como península. ¿Te acuerdas? El Perú, su costa estaba dividido por dos tipos de península, ¿verdad? En la vida, si nos acercamos más a esa zona, es así, el tipo de relieve que vamos a encontrar, ¿no? Listo. Justo en las penínsulas son muy importantes, más que todo ahí se van a instalar lo que serían los faros, que se utilizaba antiguamente para alertar a los barcos para que no colisionen, pero hoy en día ya no tienen utilidad ya que todo es mediante GPS, tecnología, ¿no? Pero también en las penínsulas era común encontrar acantilados. Un acantilado es una caída brusca desde la punta de una península, ¿no? Luego de eso vamos a encontrar lo que serían las famosas bahías. Es básicamente lo mismo que un golfo, nomás la diferencia más importante sería el tamaño. Luego de eso vamos a encontrar lo que serían las islas. Es una parte de la corteza terrestre que está separada de todo el bloque general, pero no te dejes engañar. Obviamente que debajo de acá hay corteza que se está uniendo a la corteza general, nomás que no la vemos a simple vista. Luego de ahí tenemos la ensenada. La ensenada ya se refiere a esta zona de acá. A ver, a esta zona de acá. Ya la ensenada es esta zona de acá. Entonces tú cuando vas de viaje del estudiante o has ido, te has metido en la ensenada. Y la playa se refiere a esta zona de acá. La playa es esta zona de acá, donde se sucede la sedimentación de qué? De la erosión de las olas del mar, ¿verdad? Sí, profesor, esta zona de acá, donde está la arena y todo eso, eso se le conoce como playa. Y finalmente la punta, que es este tipo de relieve, pero a diferencia de un cabo sería rocoso, ¿no? Zonas rocosas que en forma de punta, como dice. Muy bien. Pasemos ahora sí a las estructuras geomorfológicas de la costa. A ver, profesor, la estructura geomorfológica de la costa se divide en tres, ¿sí? Tenemos al litoral costero, que ya te di a conocer, donde hemos visto a las bahías, penínsulas, puntas, acantilados y playas. También podemos encontrar en la costa una cordillera de la costa, pero esta cordillera, estimado estudiante, está formado por montañas de escasa elevación, no se compara a la de cordillera de los Andes, ¿no? Y también vamos a encontrar lo que sería la llanura costera, ¿no? Zonas planas, por así decirlo, casi plano, como dice acá, terreno casi plano, y los rasgos geomorfológicos o tipos de relieve que vamos a encontrar, ahí van a ser tablazos, valles, pampas, desiertos y estribaciones andinas, ¿ya? Muy bien, cada sector ahí tiene su número correspondiente para que te des una idea. Y de ahí ya comienza lo que sería la cordillera de los Andes. A ver, analicemos qué tipos de relieves vamos a encontrar en la costa. Comencemos con lo más importante, lo más común que vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar cuando nosotros vayamos a la costa van a ser los valles transversales. Y tú me preguntarás, Profito, ¿qué es un valle? Es esto de acá. En la vida real, una foto de un valle es esto de acá. Como te das cuenta, como te das cuenta, ¿no? ¿Hay presencia de qué? Hay presencia de montañas, profesor. Acá hay una montaña, ¿no? Acá hay una montaña, acá hay otra montaña, acá hay otra montaña, acá hay otra montaña. Pero, ¿qué sucede? Hay una zona plana.
Hay una zona plana, mira desde acá, es plano, ¿no? Acá también, por esta parte de acá está plano. ¿Te das cuenta? Ahora, a este tipo de relieve se le conoce como cono deyectivo. Y tú me dirás, ¿por qué cono deyectivo, profesor? Porque si tú lo ves panorámicamente, tiene la forma de un cono. Te pregunto, ¿esto parece un cono? Los conos de lado, algo así parece. ¿Tiene la forma? Ah, sí, profito, sí tiene, ¿no? Y esto se va a generar, ¿por qué? Por los ríos de la vertiente del Pacífico. ¿Qué sucede? A veces llueve bastante en la sierra, que obviamente toda esa agua por la fuerza de la gravedad tiene que, tiene que desembocar en algún tipo de lugar, ¿no? Y obviamente como la sierra es una zona alta, no va a desembocar ahí, tiene que desplazarse. Y se va a desplazar, algunas aguas se van a ir al Amazonas, como otras se van a ir a la costa. Es por eso que se van a formar los valles, ¿no? Muy bien. Ahora, profesor, ¿por qué es importante un valle? Básicamente un valle son importantes por la producción, ¿no? Los valles va a predominar lo que es la actividad económica, que es la agricultura intensiva. Recuerda que los valles van a ser los más productivos de la costa, ya de la costa van a ser los más productivos, los que más productos y recursos naturales nos va a brindar. Y también va a ser uno de los tipos de relieve donde va a haber gran concentración poblacional. Y tú te preguntarás, ¿por qué, profesor? Porque un valle es bien bonito en la vida real. Es un lugar verdecito, el clima es templadito, a pesar de que en la costa es desierto, en esta zona hay vegetación. ¿Por qué? Por la presencia del río, ¿verdad? Muy bien. Los principales valles que vamos a encontrar en nuestro Perú son el Valle de Piura, de Chira. También tenemos el Valle de Jetequepé, en Lambayeque, al Valle de Rímac en Lima, al Valle de Virú en La Libertad, al Valle de Ica, al Valle de Majes en Arequipa. Cada uno nos va a dar ciertos recursos naturales, por ejemplo, Chira nos va a brindar algodón, mango, limón. También tenemos al Valle de Jetequepé, que va a ser más arrocero, de ahí viene tu arrocito. Y el Valle de Rímac, que, bueno, tanto por la sobrepoblación de la capital, ya no es un valle ya, sino, obviamente era un valle, pero ahora ya tantas casas, construcciones, puentes, que ya no parece valle. Pero aún así lo consideramos como uno de los valles más poblados de la costa. También el Valle de Virú, que va a ser experto en la producción agroindustrial como piña, al Valle de Ica, que es líder en la producción de uva y espárragos, y finalmente al Valle de Majes en la producción de ajos y palta. ¿Ya? Muy bien, así que recuerda, este es uno de los relieves que se va a encontrar en la costa peruana. Luego de eso, profesor, ¿es el único tipo de relieve que vamos a encontrar? No, no es el único tipo de relieve que vamos a encontrar. También vamos a encontrar lo que serían las pampas. La pregunta es, ¿qué es una pampa? En la vida real es esto de acá. Es una zona plana y llana, ¿no? Como te das cuenta, al fondo hay montañas, esto ya es parte de la cordillera de los Andes. Entonces, a eso se le conoce como pampa. Entonces, profesor, ¿qué es una pampa? Son llanuras o planicies aluviales desérticas,
¿no? Ubicada más que todo a los pies de los Andes, justo en el borde de los Andes, ahí se ubican lo que serían las pampas. La mayoría de estos tipos de pampas, como dice acá, son desérticas, pero profesor, yo veo agua, hay bastante agua, está circulando, ¿por qué sería desértica? Y aparte de acá hay vegetación, están haciendo la agricultura. ¿Qué sucede? Es que gracias a la tecnología del ser humano, los ríos de la vertiente del Pacífico, algunos son conducidos a voluntad del ser humano. Te estoy diciendo que nosotros direccionamos hacia dónde queremos que vaya el río. ¿Y esto para qué? Para aprovechar las pampas, ¿no? Listo, profesor. Los tipos de suelo que vamos a encontrar ahí va a ser la grava, arena, limo y arcilla, gracias al tipo de ríos conducidos por nosotros. A pesar de ello, este lugar va a tener un potencial agrícola por la fertilidad de los suelos, ya que los ríos van a circular, van a permitir que se humedezcan al subsuelo y eso va a permitir, ¿qué cosa? La agricultura, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son los principales pampas que debo conocer en nuestro Perú? Tenemos a Morropón, Olmos, Villacuri, Majes y La Joya, cada uno ubicado en cierto departamento del Perú, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la presencia de Proyecto Olmos, Tinajones, en Lambayeque. Es un lugar plano y bonito, como te das cuenta, donde se practica bastante la agricultura. También tenemos a Chinecas, ubicada en Ancash, donde también es una pampa, donde también el ser humano de alguna manera está conduciendo las aguas para que sea fértil esta zona. Achamovichik en La Libertad también es una pampa donde se practica bastante agricultura. Amajes en Arequipa y La Joya en Arequipa, que también son pampas conducidas, ¿no? Son pampas productoras de la agricultura. Muy bien. Entonces ya hemos analizado dos tipos de relieves que vamos a encontrar en la costa. El tercer tipo de relieve que vamos a encontrar es sobre los desiertos. La pregunta es, profesor, ¿qué cosa es un desierto? Como dice acá la teoría, son áreas extensas de la superficie que están cubiertas de qué, profit? Están cubiertas de arena, ¿no? Eso, la presencia de arena y la escasez de agua, obviamente, genera qué cosa? Que no haya vegetación en estas zonas y también la escasez de agua, ¿no? No va a haber agua ya que es arena. Su origen de los desiertos va a ser generado por la sedimentación eólica, ¿ya? Muy bien, perfecto. Entonces, la sedimentación eólica. ¿Y gracias a qué se va a formar? Ya te dije, a la frialdad del mar, ya que el mar es frío y no permite la evaporación, y la cordillera de los Andes. Los dos factores que van a hacer este tipo de relieves posibles. ¿Cuáles son los principales desiertos? En Sechura, Piura, Ancón, Lima y Paracas e Ica, ubicados en Ica. ¿No? ¿Para qué nosotros utilizamos, profesor, los desiertos? Obvio que nosotros lo utilizamos, aún así que no haya. Obvio que no va a ser agricultura, sino lo vamos a utilizar para el turismo y la práctica de deportes, ¿no? También otros lo van a utilizar para la crianza de aves de corral y otros para el urbanismo e industrias en zonas que estén cerca a valles. Como te das cuenta, hay tres principales desiertos en nuestro Perú. Los demás tipos de relieve, obvio que también hay presencia de desiertos, pero no se compara estos tres tipos de sectores de desiertos. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles? Bueno, desiertos. Ahora pasemos a los tablazos. Es otro tipo de relieve que vamos a encontrar en la costa. Los tablazos son estas zonas de acá. En la vida real un tablazo se ve así. Bueno, obvio que acá hay una industria, una empresa que un poco tergiversa el tipo de relieve real, pero también tiene su explicación. Un tablazo es algo así.
Como te das cuenta, no es arena esto de acá. Esto es rocoso. Ah, entonces, un tablazo, como dice acá, son estructuras rocosas que se están elevando hacia arriba, ¿no? Y tú ya sabes por qué se están elevando, gracias a una de las fuerzas que ejerce la placa de Nazca, ¿verdad? Esto genera que este tipo de relieve se eleve y salga a la vista, ¿no? Obvio que esto es beneficioso para el ser humano, para nosotros, para extraer recursos que necesitamos. Por ejemplo, ¿qué recursos profito vamos a sacar de este tipo de relieves? Vamos a sacar los hidrocarburos, o sea, el petróleo y gas. De estas zonas van a ser bastante productivas en ese tipo de recursos. ¿Cuáles son los principales tablazos que debes conocer? Por ejemplo, tenemos el Zorritos, Lobitos, Tablada del Lurín y Gran Tablazo. Y como ves esta imagen de acá, esta fábrica o empresa está estructurada sobre un tablazo. Obvio que están extrayendo recursos como el gas o petróleo, quién sabe. Esto para vender, exportar, importar, ¿verdad? Listo. Y finalmente pasemos con las depresiones. ¿Qué es una depresión, profesor? Una depresión son áreas hundidas en la costa. O sea, profesor, ¿hay áreas hundidas? Sí, hay áreas hundidas y estas se van a ubicar siempre bajo el nivel del mar. ¿Ya? ¿Cuál sería una de ellas? Esta de acá. Este tipo de depresión se le llama salinas, como ves, ¿no? Esto si tú lo pones de alguna manera al nivel del mar, te vas a dar cuenta que está más abajo. Es por eso que hay la presencia de sal. Y los humedales que también están bajo el nivel del mar. Como te das cuenta, al fondo está el nivel del mar y acá en esta zona vemos que es una depresión, ¿no? Que está cubierto obviamente por agua. Entonces, ¿para qué nos sirve, profesor, este tipo de relieves? Nos sirve para la explotación de sal y ecosistemas en los humedales. Y los principales y que debes conocer es, por ejemplo, Bayóvar, que es la depresión más profunda que tenemos, Alcamañaj, Albufera y Otuma. Como te has dado cuenta, estos son los tipos de relieve que vamos a encontrar en la costa, ¿ya? Ahora sí, pasemos a otra macroregión. Muy bien, ahora sí continuemos con la geomorfología de la sierra. Cuando hablamos de la geomorfología de la sierra, vamos a estudiar todos los relieves o formas que hay en la macroregión que es la sierra. Varios de estos obviamente tienen influencia de la cordillera de los Andes, como también nos van a brindar bastantes recursos naturales, como la minería, cual extrae recursos naturales, y las famosas fuentes de agua glaciares, ¿no? Por eso cuando hablamos de la geomorfología de la sierra, mejor dicho, tenemos que entender que no solamente estudia las formas o relieves que hay en esta macroregión. También vemos o analizamos lo que serían los recursos que nos da, por ejemplo, los glaciares andinos que originan lagos y ríos. También tenemos los yacimientos mineros, los cuales nos dan minerales. La producción agrícola no es ajena a este tipo de actividad. Y finalmente la producción de tiras de cobre industrial que se da gracias a la minería también, ¿no? Muy bien, entonces, profesor, ¿qué cosa es la sierra? La sierra es esta zona de acá. Recuerda que la sierra es una macroregión que se ubica en nuestro país, Perú. Exactamente se ubicará en esta zona de acá que vemos, ¿verdad? Sí, muy bien. Esta zona de acá, ¿ya? Listo. Entonces, ¿dónde está ubicado? Como ves acá, está ubicado en medio
en medio de la costa. A ver, está ubicado donde, profesor, en medio de la costa y la Amazonía. Entre ellas dos, ¿no? Acá está la costa y acá está la Amazonía. Entre esas dos. Su altitud en esta zona del Perú está entre los 500 a 6000. Está entre los 500 a 6768 metros sobre el nivel del mar. No te olvides. Esto a nivel de Perú representa un 30% de su territorio, ¿no? No pasa la mitad de nuestro territorio, pero tampoco es la macroregión más pequeña del Perú. Profesor, ¿cuánta de la población ahí habita? Se calcula aproximadamente que un 28% de la población habita en esta zona, pero esta población también está en emigración, quiere decir que de la costa, no, de la sierra, se están trasladando a la costa. ¿Ya? Muy bien. Esto por factores económicos. Su aspecto de esta zona va a ser montañoso y accidentado. Montañas por presencia de la cordillera de los Andes, por ejemplo, si vemos la zona de la sierra panorámicamente, la podemos apreciar de esta manera, con bastante presencia de montañas, y accidentado porque es un lugar de difícil acceso, ¿no? Pareciera que está todo deforme, por eso se le dice accidentado. Y en esta parte de nuestro tipo de macrorregión, vamos a encontrar lo que es los volcanes. Los volcanes va a haber mucha presencia de ellos, ya que la corteza en esta zona se está rompiendo. Y eso se debe debido a qué profito? A lo que serían las placas, ¿no? Como veis acá. ¿Qué sucede, profesor? La cordillera, ya te mencioné, que se forma por la subducción de dos placas, ¿no? La placa de Nazca que se está trasladando por abajo y se está metiendo más al fondo, y la placa sudamericana. Acá hay una convergencia de placas, un choque de placas, lo cual genera que la placa sudamericana se vea directamente afectado, generando este tipo de relieve, ¿no? Que se esté levantando a la vez, se esté levantando esta parte de acá. Y algunas de esas partes pues se rompen, se fractura la corteza y genera lo que son los famosos volcanes. ¿Ya? Muy bien, entonces como dijimos, se origina ¿por qué? Por la convergencia y subducción de placas. Los países que va a abarcar la cordillera de los Andes no solamente es Perú, también tenemos a los países de Colombia, Ecuador, por ejemplo acá tenemos a Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, Argentina también va a tener presencia un poco de la placa, de la cordillera, mejor dicho, de los Andes. ¿Ya? Muy bien, profito. Y su longitud, su largo, se calcula aproximadamente 7500 kilómetros aproximadamente. Es la cordillera más extensa del mundo. ¿Ya? Muy bien, así se ve la cordillera, ¿no? Bueno, esto de acá son ya montañas muy empinadas. Listo. Pero, profesor, no estamos avanzando a nivel mundial, estamos avanzando a nivel nacional. Entonces tenemos que saber que parte de la cordillera de los Andes que forma la macrorregión de la sierra pasa por el Perú, ¿no? Básicamente, este tipo de cordilleras va a tener, este tipo de sector de macrorregión de los Andes va a tener tres sectores: sector norte, centro y sur. En cada sector vamos a encontrar ciertas características, por ejemplo,
En el sector norte vamos a encontrar el punto más alto en el Perú, el que tiene mayor altitud. ¿Cuál es? El Huascarán, con aproximadamente 6.768 metros sobre el nivel del mar. También vamos a encontrar la zona más baja de la cordillera, que es el Abra de Portulla, de 2.137 metros sobre el nivel del mar. Muy bien. En el sector central vamos a encontrar gran cantidad de mesetas, son un tipo de relieve que predomina en la macrorregión de la sierra, como también bastante presencia de volcanes, ¿no? Y en el sector sur no hay cadena central y se concentra mayor cantidad de volcanes también. Como te das cuenta, el punto de referencia para dividir a la sierra son estos de acá. A estas zonas que tú ves les llaman nudo. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos la cordillera panorámicamente desde el cielo, pudiéramos ver toda la cordillera, obvio que es un grupo de montañas, ¿no? Pero se distinguen de alguna manera, a pesar de que hay muchas montañas, ciertamente hay una cadenita de montañas que pareciera que está yendo uniformemente. Es por eso que ahí se crean las famosas cadenas. Tenemos la cadena occidental, la cadena central y la cadena oriental. Y justo ahí hay un punto por esta zona del Perú que se une. Pareciera que las tres cadenas se unen, ¿no? A eso se le llama nudo. Igual acá se separan la cadena occidental, la cadena central y la cadena oriental. Y se unen en esta parte. Y en esta parte, ¿qué sucede? Ya desaparece una cadena. Ya no aparece la cadena central, solo la cadena oriental y la cadena occidental. Entonces, como te das cuenta, a eso se refiere también lo que sería la división de los sectores de los Andes peruanos, ¿ya? Básicamente vamos a ver de esta manera, de manera transversal, las cadenas, ¿no? La cadena oriental tiende a tener mayor altitud, la cadena central mediana altitud y la cadena oriental va a ser la que comprende la menor altitud posible. Y la sierra más o menos se va a ubicar desde acá, ya no te olvides, desde este sector hasta este sector aproximadamente. Y de ahí, profesor, para abajo ya se va a volver selva, ¿no? Por la presencia de vegetación. Muy bien. ¿Por qué es importante la cordillera? Porque obviamente influye en muchos factores de la geografía. Por ejemplo, uno de ellos va a ser el clima, ya que gracias a la cordillera de los Andes nosotros tenemos diversidad de clima, el Perú. Tenemos un clima templado, un clima frío y un clima gélido o extremadamente frío. También hay presencia de la ecología, ¿no? Variedad de ecosistemas. Por ejemplo, ahí están los famosos 8 regiones de Javier Pulgar Vidal. La economía, de igual manera, va a ayudar a lo que sería la minería, ya que los recursos que necesitamos para satisfacer para construir, mejor dicho, algunos bienes van a ser extraídos de la minería, ¿no? La hidrografía también es influenciada gracias a la cordillera. ¿Por qué? Porque en nuestra cordillera obviamente que va a haber precipitaciones, va a haber lluvias. Y al ver precipitaciones, pues esas aguas que llueven en las zonas altas, bajas o medias de la cordillera, obviamente se van a desplazar, pero estas se van a ir algunas para dónde, profito. Algunas se van a ir para el océano y otras se van a ir para la vertiente del Amazonas, ¿no? Acá es donde existen las famosas dos vertientes, la vertiente de Amazonas y la vertiente del Océano Pacífico. Y aparte de ello, también como es a gran altitud, pues va a haber presencia de recursos hídricos,
¿no? Los famosos nevados o glaciares que tú ves en las montañas no es simplemente hielo congelado o una montaña con bastante glaciar. Estas montañas que tienen este tipo de glaciar se llegan a un estado líquido, el cual se va a trasladar mediante ríos y estos ríos van a ser captados por las poblaciones, las cuales van a utilizar este recurso para satisfacer una de las necesidades básicas del hombre. Así que como te das cuenta, la cordillera de los Andes tiene mucho que ver en la influencia, ¿no? Muy bien. De manera general se le llama la cordillera de los Andes, pero tiene subdivisiones. Consideremos que son cinco. Por ejemplo, la primera en esta zona la podemos llamar la cordillera Blanca, Ancash. Es la cordillera más tropical del mundo. Ahí se encuentra uno de los nevados de Alpamayo, el más hermosos del mundo, y también el nevado de Huascarán, el nevado tropical más alto del mundo, ¿no? También tenemos 222, lo que sería a la Cordillera Negra. ¿Por qué Cordillera Negra? Porque no va a haber nevados, no va a haber zonas blancas, no va a haber zonas blancas. A ver acá. No va a haber zonas blancas. De ahí se va a ubicar también el Cañón del Pato y en conjunto la Cordillera Blanca conforme el Callejón de Huaylas, ¿no? Entre estas dos. Luego de ahí también tenemos la presencia de qué profito de la cordillera de Chila en Arequipa. También contiene, esta de acá contiene el nevado Mismi, considerado el de origen más remoto del río Amazonas. Así que no olvidarse, por favor. Por último, las dos últimas, cuatro, tenemos a la cordillera volcánica, que está ubicada en Arequipa, Moquegua y Tacna, y la cordillera de Carabaya, que está ubicado en Puno. ¿Ya? Muy bien. Profesor, ¿qué tipo de relieves voy a encontrar yo sobre la sierra? Bueno, uno de los relieves que vamos a encontrar son los valles interandinos, ¿ya? ¿Qué son los valles interandinos? Son este tipo de relieves que ves acá, ¿no? Es una zona donde hay presencia de montañas, como vemos acá hay montañas, por acá también hay montañas, ¿no? Acá también al costado hay montañas, acá por ejemplo hay otra montaña, y también una zona plana o llana, pero es bien pequeña. Y lo característico de esto también es que acá al costado, ¿qué sucede? Pasa un río, ¿no? Si te das cuenta, por acá está ahí aproximándose un río, se está moviendo por esa zona roja que puse pequeñas flechitas. Entonces, eso se le dice valle. Por ejemplo, este es el valle de Urubamba en Cusco. Los valles, estimado estudiante, son tierras fértiles, ya que hay presencia de sedimentación fluvial. Quiere decir que gracias a este río los suelos se humedecen, tienen proteínas y es factible para la agricultura, ¿no? Muy bien. La mayoría de valles se van a ubicar desde los 2.300 hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar y su clima de esta zona va a ser un clima templado, seco, con lluvias en el verano, ¿no? Por ejemplo, verano en estas temporadas. Listo, profesor. Acá, ¿para qué nosotros lo utilizamos? Ya te dije, para la agricultura extensiva, para los cultivos, para la ganadería también es utilizada. Y recuerda que esto de acá es el relieve más poblado de los Andes, ¿ya? Donde se ubican las principales ciudades. Ya que como te has dado cuenta es uno de los lugares más bonitos en el cual una persona podría vivir en la sierra, ¿no? Muy bien, es bastante productor de cultivo de maíz, la papa y el ganado vacuno. Principales valles que debo conocer, Profito. Por ejemplo, tenemos al Valle de Mantaro. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en Junín, ¿no?
¿Qué debo saber de este valle, profesor? Es el valle más extenso, ya no te olvides, es el valle más extenso. A ver, es el valle más extenso. También es el más productivo y el más poblado. Ah, datos curiosos, ¿no? Comprende la ciudad de Huancayo, Jauja y La Concepción. Y acá se va a cosechar alcachofa, papa, cebada, maíz y habas. Son los productos que mayor predominan en estos lares. También vamos a encontrar el valle de Urubamba, ubicado en Cusco. En este tipo de valles nosotros vamos a encontrar lo que sería la agroindustria intensiva de qué? De maíz, ¿no? Este valle también tiene otro nombre, se le puede conocer como Valle Sagrado de los Incas, ya que gracias a la influencia inca y que ellos conocían esto. Y acá se va a encontrar la ciudad de Urubamba y la ciudad de Pisa. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, miremos el Valle de Mantaro, es una zona como esta de acá. ¿Te das cuenta? Es un valle bien grande. Acá está el famoso Valle de Urubamba. Más que todo el Valle de Urubamba se utiliza para lo que sería el turismo, porque se hace bastantes tours por este valle que es bien bonito y hermoso. Ahora nos faltaría analizar lo que es el Valle del Colca, ubicado en dónde? En Arequipa. ¿No, Profito? Sí. ¿Qué debo saber del Valle Profito de Colca? Bueno, lo más importante del Colca es un valle muy pequeño, pero da producción agrícola, por ejemplo, papa, maíz, habas, frijol y tuna, ¿no? Ejemplo de acá. Este es un valle del Colca. Como te das cuenta, no es tan grande, pero sí da producción agrícola. Finalmente terminamos con el Valle del Callejón de Huaylas, ubicado en Ancash. Acá se van a ubicar muchas ciudades. Una de ellas va a ser lo que sería Huaraz, Carhuaz, Caraz, Recuay y Yungay, ¿no? Acá se va a producir qué cosa, maíz, trigo y papa. Así que no te olvides. Este es el famoso Valle de Huaylas formado por el río Santa de Ancash. Muy bien, pasemos a las mesetas. Profesor, las mesetas son otro tipo de relieve que yo voy a encontrar en la sierra peruana, obvio que sí. Y las mesetas son superficies llanas en zonas muy altas, o sea, son territorios planos. A pesar de que estamos en la cordillera, no todo es montañas. Algunos lugares son planos y llanos y a esos lugares se les conoce como mesetas. ¿Ya? Muy bien. Sus otros nombres, los cuales puedes conocer, por ejemplo, es altiplanicie, se le puede decir también una meseta, altipampa o penillanuras. Y el otro que acá falta es el famoso altiplano. Ya es otro de sus nombres que también podemos poner a este tipo de relieves. Por eso es que nosotros le decimos famoso altiplano. Estamos hablando de una meseta. Entonces, profesor, ¿me está diciendo que nosotros estamos ubicados en una meseta? Sí, nosotros estamos ubicados en una meseta. ¿Ya? Mayormente este tipo de relieves se ubican a los 3.800 metros sobre el nivel del mar, mayormente en la región Puna. Acá, gracias a que es una zona plana y llana, se van a formar, ¿qué cosa? Se van a formar lagos y lagunas o bofedales, ¿no? Por ejemplo, ahí está el ejemplo del lago Titicaca, ¿no? ¿Y cómo va a ser el clima, Profito? Va a ser un clima frío y seco y pasto natural. Bastante ichu, gramíneas, pastojales, etc. Por ejemplo, este de acá es un valle. Este es un valle pequeñito. Es una zona plana en un tipo de montaña, ¿no? Está ubicada en Lima. Esto, por ejemplo, es otro valle, pero este valle ya es demasiado grande, ¿no? Cuando te das cuenta, estamos en la cordillera de los Andes, pero es un lugar plano y llano.
¿Para qué se va a utilizar los valles, profesor? Se van a utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, una de ellas es la ganadería extensiva. Acá van a predominar lo que serían los camélidos, ¿no? La famosa llama, alpaca o ovinos como la oveja. También va a ser el segundo relieve más poblado, no te olvides. Y va a tener potencial para la piscicultura y el turismo, la crianza de peces. ¿Cuáles son los principales valles que debo conocer, profesor? Tenemos al valle, o la meseta, mejor dicho, de Collao, que está ubicado en dónde? Está ubicado en Puno y Bolivia. Recuerda que esta meseta de acá es la meseta más extensa, más poblada y binacional. Cuando hablamos de binacionalidad, nos estamos refiriendo que esta meseta no solo corresponde a un país, sino a dos, Perú y Bolivia. Muy bien. En esta meseta, como es una de las más grandes, obvio que se ha formado el lago Titicaca, ¿verdad? Como vemos acá, el lago Titicaca. ¿Por qué se ha formado el lago? Porque en esta zona de acá se ha acumulado bastante agua que se da a causa de las lluvias en la sierra. Muy bien. Listo, también tenemos a otro tipo de meseta, meseta de Bombón, ubicado en Junín. Esta meseta de acá va a ser conocida como la meseta más alta y crianza de ovínidos selectos, ¿no? Acá también vamos a ver la presencia de un lago, el famoso lago de Junín, o también llamado Chichaycocha, ¿no? Muy bien, acá vemos el famoso Valle de Junín. Como te das cuenta, este lago también, su nivel de agua a veces decrece por factores climatológicos. Muy bien, pasemos a otro tipo de meseta, Pampa, Galeras, ubicada en Ayacucho, y esta de acá va a ser declarada Reserva Nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque una reserva se va a enfocar más que todo en la protección de un tipo de fauna, o sea, un animal, que en este caso es la vicuña. Finalmente tenemos lo que sería la meseta de Guayay, ubicado en Pasco, y esta de acá va a ser declarado santuario nacional. ¿Por qué, profesor? Porque protege un bosque pétreo, ¿no? ¿Un bosque de qué? De, de rocas con cierto relieve, ¿no? Muy bien, entonces cada uno tiene sus características. Pasemos a otro tipo de relieve que vamos a encontrar acá en la sierra. Y son las famosas pasos o abras. ¿Qué son los pasos o abras, profesor? Son las partes más bajas entre montañas, ¿no? ¿Te acuerdas que te he dicho que la cordillera son un grupo de montañas? Sí. En este grupo de montañas va a haber pues zonas bajas y a esas zonas, como esta de acá, se les va a llamar como abras o pasos, ¿no? O pasos y abras. Y se caracteriza por tener como un valle, un pequeño valle en forma de U, un pequeño valle en forma de U, ¿no? Forma un U. Muy bien, ¿para qué nosotros utilizamos este tipo de relieves? Lo utilizamos para construir carreteras o líneas férreas, tanto trenes como carros van a circular por estas zonas, ¿no? Eso es lo más importante de los pasos y abras. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales pasos y abras que debe conocer Profito? Tenemos al abra de Anticona en Ticlo, que este tipo de abra va a conectar ¿qué? Va a conectar Lima con la Oroya, ¿no? También tenemos la famosa abra de Porcuya, que va a ser uno de los más bajos abras y va a conectar Olmos con Jaén. Acá vamos a encontrar la famosa carretera de Mesones Muro y Oleoducto Nor-Peruano. Y en Anticona, la carretera central y el ferrocarril central. También tenemos la viuda,
La Viuda, que es un paso Abra que conecta dos lugares, los cuales sería Canta y Cerro de Pasco. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente el paso Abra, que es la raya que conecta dos lugares, Puno y Cusco, ¿no? Muy bien. Como te das cuenta, ese es uno de los relieves que vamos a encontrar. Finalmente terminamos con los cañones. Los cañones es el último relieve que vamos a encontrar en la sierra. ¿Y qué es un cañón, profesor? Son estrechas, alargadas y profundas aberturas. Ya no te olvides. Entonces, los cañones profitos son aberturas estrechas, alargadas y profundas que se van a generar. ¿Por qué? Por la degradación o erosión de qué? De un río, ¿no? Como ves acá, esto es un cañón. Se está erosionando bastante acá, se está degradando bastante por la presencia del río, ¿no? Está generando como un tipo de fragmento y esto va a seguir durante millones y millones de años. También se les conoce a estos tipos de cañones como gargantas o valles en V, y se ubican mayormente en la cordillera occidental o central, entre estas dos, ¿no? En este tipo, en estas y en estas. En las zonas bajas no vamos a encontrar muchos valles. ¿Para qué es importante, Profito, este tipo de valles? Obviamente para las centrales hidroeléctricas, para el turismo y el deporte de aventura. Para eso es importante. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, terminamos con la última geomorfología de la última macrorregión que tenemos acá en el Perú, que sería la selva, profesor, la selva y su encanto, ¿no? Muy bien, la selva es un lugar como este de acá que ves, donde va a haber bastante presencia de vegetación, ríos, los ríos, la presencia de ríos y zonas pantanosas, ¿no? Acá la pregunta dice, ¿reconoces el paisaje a qué región natural corresponde? Obviamente que este lugar es la selva. ¿Qué actividades productivas se realizarán? ¿Qué actividades crees que se realicen? ¿Servirá este tipo de relieve para nosotros los peruanos que utilizamos todos nuestros relieves a nuestro favor para extraer recursos? Obvio que sí. A ver, la región amazónica corresponde a esta zona de acá, ¿ya? Esta zona de acá. Esta zona de acá es la región amazónica. Aproximadamente se dice o se calcula que del Perú equivale ¿cuánto? Un 60%, ¿ya? ¿Equivale cuánto, profesor? Un 60%. El clima en este lugar va a ser un clima tropical. ¿A qué se refiere tropical, Profito? Se refiere que es un clima caluroso y lluvias constantes, ya que te dije, ¿no? La cordillera no permite que pasen las nubes. Esto cual genera que las lluvias sí o sí se van a dar en la selva, ¿no? Muy bien. Pero irónicamente, ya gracias a tanta vegetación y fauna que va a haber acá, porque esta zona, recuerda, esta zona va a tener mayor diversidad de flora y fauna, también como etnias, ¿no? Culturas, bastantes culturas que no han sido invadidas, influenciadas por el imperio incaico ni los españoles, porque estos lugares eran de difícil acceso en esas épocas. Hoy en día sí se puede acceder mediante helicópteros y eso, pero en esa época no. Entonces las culturas indígenas de esta zona no han sido influenciadas por los incas ni los españoles, ¿ya? Aún así, profesor, ¿a la gente le gusta vivir ahí? No. O es por eso que la mayoría de personas hace una emigración, ¿no? Se traslada. Solo el 14% de la población peruana se ubica en la selva. Y más que todo es por los peligros que ofrece la selva, tantos animales, lugares, plantas, ¿no? Esa es la diferencia. Y otro factor sería el calor. La selva, estimados estudiantes, se divide en tres sectores. No te olvides, por favor, en sector ceja de selva
selva alta y selva baja. La ceja de selva corresponde desde los 3.800 metros hasta los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Recuerda que la selva está ubicada entre la cadena central. Mira, ¿qué sucede acá? Mira, profe. Cadena central, cadena oriental, está ubicado en esta zona de acá. Es por eso que te dije, la sierra solo corresponde a la cadena occidental. Nada tiene que ver la cadena central ni oriental porque ya es el sector selva. ¿Ya? Muy bien. Y su aspecto va a ser montañoso. Ya va a haber bastantes montañas, pero a diferencia de la sierra, que son montañas sin nada de vegetación, en la selva sí va a haber bastante vegetación en las montañas. Muy bien. Pasemos a la selva alta, que corresponde desde los 1.000 metros hasta los 400 metros sobre el nivel del mar. Esta se va a ubicar, como dice acá, ubicado principalmente sobre la cadena oriental que está en esta zona de acá, ¿no? Es la última franja que está estipulada en la cordillera de los Andes. También va a haber aspecto montañoso en esta zona. Y por último, profito, la selva baja, que es desde los 400 a los 80 metros sobre el nivel del mar. Este tipo de relieve ya no es montañoso, este tipo de relieve es casi llano. No es totalmente plano, pero hace referencias, ¿no? Comencemos con la selva alta. La selva alta también es conocida como Rupa Rupa, esto según Javier Pulgar Vidal. Ya te dije que la selva alta se ubica desde los 1.000 hasta los 400 metros sobre el nivel del mar. Y esta zona de acá es la región más nubosa y lluviosa del país. Y por eso te dije, las montañas están cubiertas de vegetación arbórea, ¿no? Como esta zona de acá, ¿te das cuenta? Y las nubes no pueden pasar. Y es por eso que esta zona de acá es bastante vegetación. Su aspecto, profesor, ¿cómo es? ¿Cómo es su aspecto, profito? Es accidentado, bastantes montañas, quebradas, pongos, valles y cuevas. Por ejemplo, es una cueva. Esto según la erosión kárstica, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Muy bien. ¿Qué tipo de relieves voy a encontrar en la selva, profito? Vamos a encontrar los valles longitudinales. Al igual que la costa y la sierra, es casi lo mismo, no más que estos valles ya se van a ubicar en la selva, ¿no? Obvio que hay presencia de un río, como ves acá. A ver, azul. Como ves aquí hay un río, ¿verdad? Entonces, este tipo de valle se va a generar por la depositación fluvial de ¿qué? Del agua, pues, de las corrientes de agua que circulan, ¿no? Desde las zonas más altas hasta las zonas más bajas. Entonces, eso es lo que va a generar un tipo de relieve como un valle, ¿no? Esto va a generar también o va a influir en lo que sería la actividad económica, que es la agricultura intensiva, pero no se van a cosechar los mismos productos que en la sierra ni en la costa. Acá se va a cosechar lo que sería el café, cacao, palma, aceitera, té, hoja de coca, etcétera. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué es importante? Básicamente por sus espacios para desarrollar la ganadería y la agricultura extensiva, ¿no? Vamos a encontrar este tipo de ganados, el famoso café y las famosas depresiones alargadas moldeadas principalmente por la acción fluvial. Y este tipo de valle, como dice acá, es más que todo longitudinal, ¿no? Se ubica de sur y norte, o sea, está mirando hacia el sur o al norte, porque el agua que circula desde las zonas más altas se mueve de esta manera, ¿ya? Aparte de los valles, bueno, vamos a analizar los valles más importantes. Tenemos al valle de Huánuco, Huallaga, ubicado en Huánuco, Tingo María, ubicado en Huánuco, Chachamayo, ubicado en Junín, y Quillabamba, ubicado en Cusco.
Profesor, en Cusco también hay un valle de la selva, sí, ¿no? Cada uno es productor de esto. Por ejemplo, producen café, tabaco, palma, té, café, cacao, frutas. Los productos que más vas a encontrar en las selvas son el café, el cacao y las frutas, ¿ya? Diversidad de frutas. Muy bien. Acá, por ejemplo, este es el famoso valle de Quillabamba, Cusco. Este de acá es el valle de Chachamayo, ubicado en Junín. Esto de acá es el valle de Guayaga, es el más extenso de la selva, como te das cuenta es bastante largo. Y el valle de Mozopón, ubicado en Huánuco. En la selva, aparte de los valles, también vamos a encontrar ciertos relieves conocidos como pongos. ¿Qué es un pongo, profesor? Un pongo es algo así. A ver, te explico. ¿Qué sucede? Obviamente que la cordillera está acá, ¿no? Son montañas. Pero hay un lugar donde estas montañas parecieran tener una grieta. Esta columna de montañas parecieran tener una grieta, un fraccionamiento, una zona bien baja, donde ahí sí se puede, digamos, pasar, ¿no? Es como una pequeña puertita que abren en esta cadena. A eso se le conoce como pongo. Igual acá te das cuenta, mire, el agua circula, pero hay una zona que es baja por donde el río que está circulando por estas zonas puede pasar y irse a la selva baja. A eso se le conoce como pongo. Este tipo de pongos va a ser provocado por la erosión fluvial, las corrientes de agua, ¿ya? Así que también los pongos son conocidos como puertas, son como puertas hacia la selva baja, ¿no? Muy bien. Entonces, profesor, ¿qué es básicamente un pongo? Son paredes de poca elevación y de considerable separación. Están ubicados en curso de medio de ríos amazónicos, ¿no? Y su amplitud está relacionada con el caudal del río. O sea, qué tan fuerte es el caudal va a ser qué tan amplio es ese pongo. Como te das cuenta, esto de acá es un pongo, ¿no? Entre dos montañas, estos son parte de la cadena central o oriental, pues ahí pasa un río, ¿no? Que está generando erosión. Muy bien. ¿Para qué es importante esto, profesor? Obvio que es importante para el protección potencial hidroeléctrico y la construcción de carreteras y el turismo. Por ejemplo, acá tenemos una central hidroeléctrica y acá tenemos lo que es una carretera al costado de un pongo, ¿no? Muy bien. Los pongos más importantes que tenemos son cuatro. Por ejemplo, tenemos al pongo de Manseriche, donde está ubicado Profito, en Amazonas, Loreto. Al Rentema, ubicado en Amazonas, en Mantaro, en Huancavelica y Orellana, en Huacayali, ¿no? Cada uno aporta algo a la sociedad. Por ejemplo, la Manseriche tiene potencial hidroeléctrico y es el más extenso. Rentema es el segundo más extenso y Mantaro, bueno, se encuentra entre algunas comunidades, ¿no? Y el Orellana es el único pongo ubicado en la selva baja. Datos que debes conocer y saber. Finalmente ya terminamos con la selva baja. La selva baja, profesor, la selva baja, también conocido como Omagua, ya no te olvides, conocido como Omagua, profito. Listo, se ubica desde los 400 hasta los 80 metros sobre el nivel del mar. La selva baja va a ser una extensa zona, como dice acá, va a ser una extensa zona de escasa pendiente cubierta de escasos bosques tropicales, ríos amplios y zonas inundadas. Básicamente va a ser esta zona de acá, ¿no? La zona ya plana y llana, casi a las faldas de la cordillera. Muy bien, hay distintos relieves, profesor, sí, va a haber bastantes distintos relieves. Estos son los relieves que vamos a encontrar en la selva baja. Uno de los relieves que vamos a encontrar son los filos. Los filos van a ser los relieves más elevados de la selva baja. Es aquí donde se van a construir, ¿qué cosa?
carreteras de uso vial y bosques de protección. Ya, para eso se va a utilizar este tipo de recursos. Pasemos a los saltos. Los saltos, profesor, ¿qué cosas son? Son terrazas fluviales, ¿no? Donde acá no se va a inundar fácilmente. Es por eso que acá van a construir las famosas ciudades. También va a permitir la agroindustria extensiva. Y la mayoría de ciudades que se ubican acá son Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado. Ahora tenemos a las Restingas, que es esta zona de acá. La diferencia de los saltos es que esta zona de acá ya se va a inundar, pero va a ser una inundación estacional, o sea que cada ciertos meses el río va a crecer y va a inundar estas zonas de acá, ¿no? Por eso acá se va a practicar la agricultura estacional, cada cierta temporada. Y las tahuampas, profesor, ¿qué cosas son? Bueno, estas son zonas que ya son permanentemente inundadas. Inundación, ¿por qué? Porque hay presencia de un río y constantemente se inunda. Acá también vamos a encontrar zonas pantanosas, o sea, no es fácil caminar por estos lugares, ya que si tú estuvieras caminando, pisas mal o pisas un lugar que no conoces y te puedes hundir, porque tanta agua que hay genera el tipo de barro, pantano, ¿no? Y bastante vegetación, lo cual hace difícil la circulación y construcción de carreteras. Son los relieves más extensos y abundantes que hay en el Perú, o sea, los tahuampas vamos a encontrar bastante. Muy bien, como en resumen, te has dado cuenta, estimado estudiante, que en la selva o Amazonía tenemos distintos relieves, tanto en la selva alta como en la selva baja. Vamos a encontrar todo este tipo de relieves, que son los valles, pongos, filos, saltos, restingas y tahuampas. Muy bien, vamos con las preguntas. La pregunta número uno nos dice, un inversionista evalúa dos terrenos. Muy bien, evalúa dos terrenos, ¿no? De la costa, uno como una pampa y el otro como un tablazo. Para decidir en cuál invertir necesita, ¿qué quiere conocer? ¿Cuál es la principal diferencia entre el potencial de desarrollo económico? Entonces, te pregunto, ¿para qué servía una pampa? ¿Para qué servía un tablazo? Claro, pues, profe. La pampa es para la construcción de puertos marinos, mientras que el tablazo es para centrales geológicas, ¿no? De hidrocarburos. Uy, no, está mal, estamos mal. La respuesta sería la C, no sé qué pasó acá, pero ya. Las pampas es idónea para qué, profesor? Para la agricultura, ¿no? Mientras que el tablazo es para los hidrocarburos. ¿Ya? Corregir esa parte. Pregunta 2. Nos dice, un geógrafo analiza la costa peruana, observa que el mar no solo bordea la tierra, sino que penetra profundamente en ella, creando una amplia entrada marina protegida. Esta característica natural ha permitido el desarrollo de importantes puertos para actividad económica y comercial. ¿De qué tipo de relieve estamos hablando? Estamos hablando de una bahía. Ya una bahía es una, ¿ya te acuerdas? En la costa hay una zona que es así, toda entrada. Acá justo hay una península y a esto se le conoce como bahía, ¿verdad? Muy bien. Y ahí se hace ¿qué cosa? La actividad económica comercial. Pregunta 3. Nos dice, un agricultor está buscando un lugar perfecto para levantar su proyecto. Sueña con un terreno amplio, plano y fértil en la costa ideal para sembrar. Claro, claro, sabe que necesitará implementar un sistema de riego, ¿no? Entonces, ¿qué quiere, profesor? Quiere un terreno amplio, plano y fértil, donde va a implementar qué cosa? Riego, como dice acá. ¿Qué tipo de relieve estamos hablando? Obviamente estamos hablando de una pampa, ya, así que no se te olvide. Pregunta 8. En invierno las laderas que miran al mar parecen transformarse como arte de magia. Donde antes había sequedad, aparecen verdes tapices como lomas de Lanchay.
Como lomas del Anchay, ¿no? Entonces, las lomas del Anchay son, ¿te acuerdas, no? En la sierra, mejor dicho, en la costa te dije que había presencia desérticas, ¿no? Y también hay un grupo de montañitas así, o laderas, o no necesariamente montañas, pero en estas montañas a veces en ciertas temporadas aparece vegetación. Y tú te preguntarás, pero profesor, ¿por qué aparece vegetación en las alturas más altas o por ahí en la costa a pesar de que es desierto? Es que se van a generar neblinas, nubes, neblinas, esto gracias a la presencia, ¿no? De los rayos solares que a veces caen directamente y eso va a generar, ¿qué cosa? Esas famosas lomas que se ubican. Entonces la respuesta sería la B, la condensación de las neblinas en forma de garúas. 5. Nos dice, un geógrafo marino busca entender la razón de la gran riqueza, ¿ya? De la gran riqueza pesquera del mar peruano. Sabe que la clave está en el relieve submarino, ¿no? Debe identificar la zona que concentra condiciones ideales para la vida marina. Entonces, ¿cuál es esa zona? ¿Cómo se llama esa zona que de la geomorfología submarina donde se concentra mayor diversidad de qué profito? De vida marina, ¿no? A esa zona se le llama zócalo continental, no te olvides. Y es porque la radiación solar y la buena oxigenación permiten la fotosíntesis. Vamos a la pregunta 6 que nos dice el profesor, nos dice, la majestuosa cordillera de los Andes no solo es una muralla natural, también cumple un papel como divisora continental de aguas. Ahora bien, si pensamos, ¿qué dice acá? A ver, en los ríos que nacen de la cordillera occidental, ¿qué significa realmente esta afirmación? Significa que en la cordillera occidental, uno de los tipos de relieve más altos, sucede pues lo que serían los famosos cauces. O sea, en simples palabras, en esta cordillera de acá, son tres, ¿no? Una, dos y tres. ¿Qué va a suceder, profito? Va a llover, ¿no? Va a llover bastante, va a llover, va a llover. ¿Qué va a suceder con esas aguas? No se van a quedar ahí, se van a trasladar, van a pasar y se van a ir al Amazonas y otras aguas se van a ir ¿a dónde? Al Océano Pacífico, por la fuerza de la gravedad. 7. Dice, en los Andes la naturaleza parece haber abierto caminos y trazado destinos. Los pasos y abras se han hecho posible tener carreteras, unir pueblos, mientras que los cañones fluviales se han convertido en aliados para generar energía en centrales hidroeléctricas. Pero, ¿qué rasgo geomorfológico explica la vocación de cada uno de estos relieves? Muy bien. Este rasgo que acá, los pasos son las partes más bajas de la cordillera de los Andes, mientras que los cañones son gargantas profundas formadas por la erosión de los ríos. Y eso se explicó también. Muy bien. 8. A primera vista, los valles de la costa y la sierra y la selva parecen mundos opuestos, unos bañados de aridez, otros abrazados de montañas imponentes y los últimos rodeados de exuberante vegetación. Sin embargo, todos comparten un secreto que los convierte en auténticos centros de vida y los favoritos de los agricultores. ¿Cuál es eso? Obviamente que serían los suelos aluviales fértiles, ya que como pasa un río ahí, filtra el agua, ¿no? Filtra ese suelo y lo hace fértil, ya que un río está pasando constantemente de ahí. Ahí eso genera que estos suelos sean fértiles.
Muy bien. 9. Nos dice, imagina un montañista que emprende un viaje hacia el Parque Nacional Huascarán. Allí no se encuentra con simples colinas ni con paisajes cualquiera, sino con un relieve majestuoso que impone respeto y asombro. Este lugar no solo es un símbolo natural del Perú, sino que también ostenta un reconocimiento mundial. ¿De qué tipo de relieve se trata? ¿En qué departamento se encuentra? ¿Y cuál es su principal característica global? Estamos hablando lógicamente del Nevado de Huascarán, ubicado en Ancash, que es el más alto del Perú y toda la cordillera tropical del mundo. ¿Ya? Muy bien. Pregunta 10. Un ganadero andino sueña con ampliar su rebaño de llamas y alpacas. Para ello necesita un espacio amplio, fresco, donde los pastos naturales crezcan y los animales puedan adaptarse sin problemas al clima. Piensa en las opciones que ofrece la geografía andina y se pregunta, ¿dónde voy a criar a mis animalitos? Obvio que el lugar más adecuado para hacer ese tipo de actividad es la meseta o altipampas, o también conocido como altiplano. Vamos con la 11. Nos dice, en los Andes existen pasos o obras que a lo largo de la historia han sido claves para continuar regiones y permitir grandes proyectos. Uno de ellos, a pesar de ser el más bajo de Perú, es reconocido como el oleoducto norperuano. ¿A cuál nos estamos refiriendo? Obviamente al paso obra de Porcuya. ¿Ya? Muy bien, porque dijo oleoducto norperuano. Seguimos, seguimos, no paramos. 12. Un geógrafo curioso recorre la selva alta. Al principio se sorprende, el terreno es montañoso, quebrado, lleno de pendientes. Sin embargo, pronto descubre algo inesperado. La zona es fértil, productiva y llena de gente que lo habita. Integrado se pregunta qué tipo de relieve es el más probable que esté estudiando. Si hay bastante producción, es fértil y está llena de gente, ya sabes que estamos hablando de un valle, ¿verdad? Un valle. Muy bien. 13 nos dice. Nos dice, un ingeniero viajero navega por el río de la Silva. De pronto el cauce se transforma, las aguas atraviesan un corte profundo, estrecho y majestuoso, como si la naturaleza hubiera abierto una puerta en plena cordillera. Cuando ya habla de puerta, como una puerta que entra hacia dónde, hacia la selva baja, obviamente estamos hablando de un pongo, ¿ya? 14 dice, un agricultor de la selva baja observa su terreno con cuidado. Quiere sembrar plátano, yuca, maíz, pero sabe que debe elegir bien. No puede arriesgarse a que las aguas lo inunden todos los años. Busca un lugar seco que solo cubre las grandes crecientes de río, estas que ocurren cada 5 a 7 años. Entonces, ¿en dónde debería cultivar? En las restingas, ya que las restingas son zonas que se inundan periódicamente. 15. Dice, las ciudades amazónicas de Iquitos, Puerto Maldonado y Pucallpa comparten algo en común. Fueron levantadas en zonas estratégicas donde las aguas crecidas de los ríos no llegan a cubrir el suelo. Esta seguridad frente a las inundaciones no es casualidad, sino responde a un tipo de relieve muy particular en la selva. A este lugar se le llama los altos. Muy bien, es así como terminamos con la práctica y la teoría. Espero que lo hayan entendido y bueno. Solo indicarles que sigan repasando y estudiando. Conmigo será hasta otra próxima clase. Cuídense mucho. Chao, chao.